Mais comment ça, le monde est hyper. Tu croyais quoi, qu'on serait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. Hola chicos, ¿cómo estamos? Bueno, volvemos con el tercer video de electrocardiograma normal. Bien, en el video anterior ya habíamos visto lo que eran los vectores y los interpretamos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ver cómo esos vectores son interpretados en el electro. Ahí tenemos un electrocardiógrafo y vamos a ver cómo este electrocardiógrafo va a interpretar a los vectores. Y decimos que lo hace a través de derivaciones. Antes de seguir, vamos a dar un pantallazo general de qué son las derivaciones y luego en unos próximos videos vamos a entrar en detalle. Pero bueno, las derivaciones van a ser diferente punto de vista del corazón. O sea, en realidad no del corazón, sino de la corriente eléctrica que se genera en el corazón. Para ser más específicos, van a ser 12 derivaciones que registran el mismo fenómeno, que el fenómeno sería esta corriente eléctrica, pero desde 12 localidades diferentes. Argente lo lleva a la realidad y lo interpreta muy bien. Lo que dice Argente, que esta interpretación es lo mismo que ocurre en el caso de un accidente de tránsito con testigos presenciales. A ver, el accidente sería la fuerza eléctrica, o sea la corriente eléctrica, que es uno solo. Pero, a ver, cada uno de los testigos, que serían las derivaciones, en este caso va a haber 12 testigos, dará una versión distinta en relación al lugar de donde lo presenció o de donde está presenciando esa corriente eléctrica que se mueve. Bien, entonces cada una de las derivaciones nos van a contar cómo vieron esa corriente eléctrica desde cada uno de sus puntos de vista. Estas derivaciones van a presentar un polo o electrodo negativo y un polo o electrodo positivo. Y lo que hace es medir la corriente eléctrica entre el polo negativo y el polo positivo. Esto va a ser tomado por el electrocardiógrafo y dibujado en el papel de inscripción. Que ahí tenemos el papel de inscripción. Bien, y acá podemos tener una línea isoeléctrica, que sería una línea donde no hay un movimiento de corrientes. Podemos tener una deflexión positiva, que es hacia arriba, o una deflexión negativa. ¿Cómo nosotros obtenemos esas deflexiones? Vamos a hacerla fácil. A ver, cuando un vector eléctrico, vamos a tomar este como ejemplo, cuando un vector eléctrico se desplaza hacia un electrodo de carga similar, la deflexión va a ser positiva, ¿no? Y acá, por ejemplo, un vector con carga positiva se acerca a un polo positivo, entonces la deflexión va a ir hacia arriba, va a ser una deflexión positiva, ¿bien? En cambio, cuando la deflexión de iguales cargas se alejen, por ejemplo acá, que es un vector positivo que se aleja del polo positivo, la deflexión va a ser negativa. Y a propósito, deflexión significa desviación de la dirección de la corriente. Así se obtiene el trazado del electrocardiograma. Bien, ya ahora teniendo toda la información y pudiendo interpretar un trazado electrocardiográfico, vamos a realizar uno de los trazados. Y ver el trazado de una de las derivaciones que representamos en estos dos puntos, que va a ser D2, o se asemeja mucho a la derivación D2, que después vamos a ver bien cuál es la derivación D2, pero bueno, ahora no se preocupen. En esta derivación es donde se representa más fidedignamente, digamos, el trazo característico que se muestra en todas las imágenes de electrocardiograma. Bueno, comencemos. Lo primero que hay que saber es que en el medio, en la línea del medio, estaría una línea isoeléctrica, o sea, una línea donde no se produce ninguna de las despolarizaciones, ¿no? No hay actividad eléctrica, entonces ahí iría derechito. Bien, ahora, en el primer momento podemos ver la despolarización de la aurícula, realizando lo que se conoce como una deflexión positiva. El vector positivo va al polo positivo, entonces se produce una deflexión positiva. Y ahí formaríamos la onda P. Entonces, la despolarización de la aurícula va a formar la onda P. Bien, luego va a llegar al nódulo auriculoventricular y no va a haber un movimiento de corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque va a estar ahí en esa zona. Entonces vamos a tener un trazado isoeléctrico.
Luego vamos a tener lo que es la despolarización del ventrículo, que comienza con la despolarización septal o del tabique interventricular, que esta despolarización iba a ir de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Entonces es un vector positivo que se aleja del polo positivo, entonces vamos a tener una onda negativa, una deflexión negativa, y va a ser la onda Q. O sea que la onda Q representa a la despolarización del tabique. Luego vamos a tener la despolarización ventricular de las porciones libres, que va a ir, que es un vector positivo, que se acerca al polo positivo, entonces vamos a tener una onda positiva o una deflexión positiva. La despolarización de las porciones libres y los ventrículos va a ser la onda R. Y luego las regiones basales se despolarizan y van a formar una onda negativa. Bien, ¿por qué? Porque es una derivación positiva que se aleja del polo positivo. Bien, entonces ahí ya tenemos el QRS. Luego que se despolariza todo el corazón, no se va a registrar ningún potencial, porque está todo despolarizado. Entonces vamos a obtener una línea isoeléctrica. Bien, todo despolarizado, línea isoeléctrica. Y por último, lo que quedaría es la repolarización ventricular. Bien, que decíamos que se produce desde el epicardio a el endocardio, desde afuera hacia adentro. Y como es repolarización, la carga interna de la célula va a pasar de positiva a negativa, o sea que se va negativizando. Este proceso, ¿no?, negativo se acerca al polo negativo, son dos cargas similares, así que la deflexión de la onda T va a ser positiva también. A ver, les voy a ser sincero acá. Hay varias formas de interpretar por qué la onda T es negativa o no. A mí esta forma me pareció por ahí la más copada porque sirve mucho para interpretar el electro después, o me sirve mucho para llevarlo a la práctica. Hay otras formas, como diciendo que sigue siendo un vector que va hacia la zona inferoizquierda, pero bueno, yo me quedo con esta. Que es un proceso negativo que se acerca al polo negativo, entonces la deflexión va a ser positiva. Si quieren utilizamos ahí los comentarios para armarlo como foro y debatir el porqué de la positividad de la onda T, pero bueno, a mí me sirve este tipo de explicación. Bien, y por último ya tenemos una línea isoeléctrica. Y ahí obtenemos uno de los registros electrocardiográficos de una de las derivaciones. Esto es una, nos quedarían las otras 11. Pero bueno, espero se haya entendido. Continuemos. Bien, ya creo que pasamos por las partes más tediosas de lo del electrocardiograma. Ahora lo que vamos a hacer es ver el registro electrocardiográfico normal y analizar cada una de sus partes. Bien. El registro electrocardiográfico va a estar compuesto por ondas, por intervalos, por segmentos y complejos. Ahora, ¿qué es cada uno de ellos? Comencemos por las ondas. La onda es toda deflexión, ya sea positiva o negativa, del trazo. Bien, cuando hablamos de ondas vamos a tener la onda P, que es la de despolarización auricular, como ya sabemos. Tenemos la onda Q, despolarización del septo. La R, despolarización de la mayor cantidad de masa del ventrículo. Y la S, que es la despolarización de la parte basal del ventrículo. Y por último vamos a tener la onda T, que la onda T es la de repolarización ventricular. No sé ustedes, pero acá hay algo que me llama la atención. Es una boludez, pero bueno. Fíjense que el registro electrocardiográfico empieza por la onda P. ¿Por qué no empieza por la onda A? ¿No se pusieron a pensar? Bueno, al final del video les cuento el porqué. Si alguno quiere saber, se queda. Bueno, después también tenemos los segmentos que van a ser líneas isoeléctricas, ¿bien? Y están entre dos ondas. Acá en los segmentos vamos a tener el segmento PR, va a coincidir con lo que es la despolarización del nódulo auriculoventricular. Y también vamos a tener el segmento ST, que es la despolarización total del corazón. Entonces van a ser las dos líneas isoeléctricas. Luego vamos a tener intervalos, que en los intervalos va a ser la suma de un segmento y una o más ondas. En cuanto a los intervalos, vamos a tener el intervalo PR,
que comprende desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS. Y el intervalo QT, que va a comenzar desde el inicio del QRS y termina en la finalización de la onda T. Fíjense que el intervalo QT abarca toda la actividad ventricular. Y por último vamos a tener el complejo, que es un conjunto sucesivo de ondas. Y el único complejo que tenemos va a ser el complejo QRS. Bien, listo chicos. Bueno, y para terminar les cuento el porqué de la onda P. Bueno, entonces le cuento el por qué empieza con la P y no con la A. Miren, me estoy por arriesgar a decir 3 palabras en inglés, encima yo en inglés soy malísimo. Pero bueno, les cuento que bueno, en el interior del nodo sinusal se hallan unas células que se denominan células P, que son dependientes de calcio y son pálidas. O sea, ahí ya tenemos una P de pale. Estas células van a tener una capacidad de automatismo y en inglés se dice pacemaker. O algo así, perdón, pero empieza con P también. Y serían células más primitivas del corazón. Bien, entonces de ahí sacaron la palabra primitive. Entonces juntando pale, pacemaker y primitive, usó la primera letra y le puso a la primera onda como la onda P. Y a partir de ahí empezó P, Q, R, S y T. Bueno chicos, nada más, nos vemos en el próximo video.